Amigas, amigos, amigues, qué gusto poder saludarles. Bienvenidos a esta nueva edición de Elle. El día de hoy estamos con Martín Cortés. Él es historiador y especialista en masculinidades, que es un tema pues recurrente acá en nuestro espacio. Martín, bienvenido. Hola Poncho, muchas gracias, un placer estar aquí contigo, con tu audiencia, que ya tienes bastantita, Sí, entonces un placer sí, estar por acá. ya son algunos. Martín, cuéntanos, ¿qué son las masculinidades? Sí, las masculinidades pues no es otra cosa más que la forma en la que expresamos nuestra forma de ser hombre. Ajá. Generalmente, gracias a la ciencia racional moderna, somos muy dados a querer que los conceptos sean inamovibles, Ujú. ¿no? Es rojo o es verde, ¿no? No puede ser como una mezcla. Sin embargo, las masculinidades, como todo lo que hacemos las personas, son conceptos históricos y por lo tanto se están transformando constantemente. Entonces, como una definición así, más allá de lo académico, pues es la manera en la que expresamos nuestra forma de ser hombres. Esas son las masculinidades. No Ajá. hay una, es diversa. Cada uno de quienes nos consideramos hombres la expresamos de cierta manera. Hasta ahí hay diversidad. Ahí hay diversidad. Ajá, muy bien. Entonces, tiene que ver con la construcción del género. Completamente, Ajá. completamente. El género ha venido a aportar elementos sumamente importantes para explicar mejor nuestra realidad. Ujú. Esta dicotomía de hombre-mujer está sumamente rebasada. Ujú. Implica que se ha venido transformando. Habemos muchos nostálgicos que queremos que solo sea hombre y mujer, Ujú. pero en realidad es mucho más amplio que eso. No podemos reducir a la especie humana en esa dicotomía nada más. En realidad somos mucho más que ello. Entonces el género nos permite poner el acento a la hora de explicar muchos de los procesos históricos, pero sobre todo que ahora estamos viviendo en nuestro día con día. Entonces está completamente ligado. De hecho, los estudios de género nos permiten, desde el feminismo, entender que las masculinidades es una construcción social y que está en constante modificación. Y la importancia que tiene en el tema del patriarcado, ¿no? En el tema del falocentrismo, ¿no? El endocentrismo y todos estos atavismos ideológicos, culturales, de género, que determinan lo que es un hombre y la importancia de estudiar las masculinidades radica justo en esta necesidad de expresar distintas formas de ser hombre. Sí, es importante el estudio desde la perspectiva histórica porque justamente nos ayuda a entender cómo se fueron construyendo estas formas de ser hombre. Eh, Justo el tema de la historia nos dice, cuando nosotros queremos explicar un proceso histórico, necesariamente nos hacemos referencia al tiempo y al espacio, Uh-huh. ¿no? Y entonces decimos, vamos a estudiar este tiempo, 1820, por estudiar la independencia, por ejemplo, en México, Uh-huh. lo que actualmente es México, que en ese momento no era México. Y Exacto. entonces empezamos a aportar elementos, la economía, la cultura y demás, que nos ayudan a entender cómo se dio ese proceso histórico. En el tema de las masculinidades, justamente lo que hacemos saber en este momento, en 1820, cuáles son los elementos que determinaban la forma de ser hombre, Así es. ¿no? Entonces, tenemos que en ese momento, pues, el tema de... había mucha esclavitud, Sí. ¿no? Entonces había cosas que los esclavos no podían hacer y que solo un sector de esa sociedad se podía decir como hombre. En el devenir histórico hay como estos ideales, estos supuestos deber ser Uh-huh. que debemos aspirar quienes nos consideramos hombres, Así es. ¿no? Entonces, eso hace que las masculinidades fueron constituyendo, fueron absorbiendo esos elementos que los pusieron en una situación de una condición de poder, Así es. ¿no? Entonces, ahora es complejo desmontar esa idea porque es ceder un mucho del espacio de poder que hemos venido construyendo los hombres. Uh-huh. Entonces, sí, el patriarcado
y demás elementos son estos pactos que fueron haciendo los hombres para imponerse en el poder. Entonces sí es sumamente interesante, importante desde esa perspectiva poder explicar estos procesos de las masculinidades. Que es la dominación del hombre, ¿no? Sobre el hombre, y que deriva justamente en estas violencias contra la mujer, ¿no? De ahí radica la importancia de abordar las masculinidades, observarlas, estudiarlas, deconstruirlas, para entender por qué la violencia en general, ¿no? Porque creo que tiene un origen en el hombre. Completamente. Dice Rita Segato, y ahí le también cuestionaron mucho, pero ella dice que la principal víctima de la violencia somos los hombres. Perdón, la principal víctima del patriarcado somos los hombres. Con esto de ninguna manera estamos diciendo que las mujeres no son víctimas del patriarcado. Claro. Pero justamente, por ejemplo, si vemos cifras en el tema de asesinatos, de suicidios y demás, quienes tenemos el primer lugar somos los hombres. Sí. El patriarcado, el machismo, efectivamente tiene como principal víctima a los hombres, después a las mujeres, pero somos víctimas porque hay un pacto tan fuerte que no nos hemos dado cuenta, no nos damos cuenta, simplemente lo ejercemos, y si nos salimos de ese pacto, pues somos sumamente cuestionados. Por ejemplo, si tú vas en la calle, aprendimos desde niños que la única manera de resolver los conflictos es a través de la violencia. Sí. Si tú vas en la calle y alguien te dice que se quiere pelear contigo, tú no le puedes decir que no, porque hay unos juicios en la sociedad que te dicen que no eres lo suficientemente hombre. Así es. ¿No? Entonces, sí. Y son como ritos de iniciación, ¿no? Para la vida. Yo recuerdo en la secundaria, teníamos un conflicto, y perdón que te haga lo personal, pero... No, está bien. Es personal en realidad. No, tiene mucho que ver con este ejercicio de las masculinidades, porque bueno, saben ustedes, yo soy una persona no binaria, y justamente pasé por esos procesos de deconstrucción, ¿no? De cuestionarme el por qué no quiero ser hombre. Y es justamente por estas violencias muy reiteradas que he tenido a lo largo de mi vida. Y recuerdo que en la secundaria tuve este rito de iniciación hacia la hombría, ¿no? Y consistía justamente en un ejercicio de violencia por una chica, ¿no? Que era una compañera a la cual yo quería una amistad, y otro chico también la quería, ¿no? Y entonces nos sacaron al terminar la jornada de la escuela a pelearnos, ¿no? Para ver quién se la quedaba, ¿no? Entonces, imagínate, estar exhibidos, ¿no? Ante toda la escuela por un tema así, y era un rito, ¿no? Era un rito de iniciación. Como hay muchos, ¿no? Porque además justo no nos cabe en la cabeza que las mujeres pueden decidir por sí mismas, ¿no? Así es. Es como tú y yo no tenemos que pelear por ella, pero espérate, tendríamos que escuchar a ver qué dice ella, ¿no? Así es, ¿no? ¿Quién es el más fuerte? Sí. ¿No? También en el tema de las masculinidades es muy recurrente señalar esta situación de expresar los sentimientos, ¿no? Sumamente negado. Ajá. Tenemos estrictamente prohibido hacerlo. Afortunadamente, te digo, pues son transformables, los conceptos siempre están cambiando, se están transformando, no digo que evolucionando, pero se están transformando constantemente. Ahora, afortunadamente, en algunos espacios, es importante decirlo, en algunos espacios ya empezamos a trabajar en ese sentido, pero creo que y por eso la importancia de estos programas, de estas discusiones, porque necesitamos ampliar más esta discusión, ponerla en el escenario público. Yo considero que hay muchos hombres que algo no nos cuadra en esta forma de ser hombres, pero que justamente existen todos estos pactos, que preferimos callarnos, aguantarnos, a poder abrir esta discusión, ¿no? Entonces, en la medida en que se haga más público, muchos hombres van a decir, bueno, yo también creo que hay ciertas cosas que es necesario modificar, porque además me están generando conflictos a mí de manera personal, ¿no? En este tema de expresar emociones, no podemos estar tristes, no podemos ser sensibles, no podemos estar nostálgicos. Todo esto lo cambiamos por el tema del enojo.
Estar enojados sí podemos estar, y además es bien visto socialmente. El resto, pues cuestiona justamente tu masculinidad hegemónica, ¿no? Porque no es la masculinidad, sino es la hegemónica, la que nos enseñaron que deberíamos de tener, ostentar. Y eso nos dicen que si la cuestionan, pues tenemos que enojarnos aún más. ¿Y qué pasa con el hombre que decide traicionar esas formas? Pues Es relegado, hay un poco de todo, te ¿no? digo, estamos en la búsqueda de estos hombres que consideramos que hay muchas cosas que tenemos que transformar, pero efectivamente hay un juicio, un cuestionamiento sumamente muy fuerte a quienes decidimos emprender estas acciones. A mí me pasa mucho, ¿no? Me empiezan a cuestionar que lo que busco es agradarle a más mujeres, que no soy lo suficientemente valiente, Ujú. que soy cobarde y demás, porque considero que hay otras formas de resolver conflictos. Les digo, a ver, ¿por qué nos vamos a pelear? Pues podemos discutir, hablar esto, pero esto nunca nos lo enseñaron. Y Así es es. atribuido más bien, que no sé si sea así, pero a un accionar como más femenino, y por eso también es como muy relegado, es muy cuestionado, oprimido, y se ejerce violencia sobre eso. Una violencia tremenda que sin duda tenemos que reconocer y que tenemos que analizar, tenemos que revisar, porque nos está llevando a situaciones muy graves, ¿no? Como el tema de la delincuencia organizada, ¿no? Que es terrible, ¿no? Que hacen unos ritos también de iniciación, ¿no? A las estructuras, ¿no? De poder, de control sobre el territorio, sobre las personas, sobre las mujeres, ¿no? Sobre todo, que son vistas como pues animales, Objetos, objetos, ¿no? objetos. Y justamente el estudiar las masculinidades nos permite revisar esta necesidad de reconocernos como personas. Sí, para mí, y es importante el estudio de las masculinidades desde la perspectiva histórica, porque justamente nos ayuda a entender que son conceptos históricos que se van transformando y que depende mucho del tiempo y el espacio donde te desarrolles, que aprendes de una manera a cómo ser hombre. Pero eso no implica que ahí se quede, sino que conforme vas viviendo, vas transformando, la sociedad se va transformando, entonces vas cambiando tus formas. Y eso nos ayuda a entender ahora que nuestra masculinidad, y como nosotros nos hemos desarrollado, fue aprendida, fue construida, y no está determinada, no está concluida. Porque luego pensamos que como yo aprendí a ser hombre de determinada manera, no puedo transformar esas cosas. Porque justamente mi hombría, este pacto patriarcal, Así me es. dice que no es suficiente. Que necesitas tener estas conductas, aunque te generen mucha vulnerabilidad a ti, mucho mal, te hagan mal a ti mismo, no las puedes cambiar, porque es uno de los valores de esta masculinidad hegemónica, decir, no, yo soy hombre, así soy y no me interesa, no voy a transformar esas ideas, porque transformar es ser poco hombre, ¿no? Entonces, para mí es fundamental entender que vamos cambiando y que en este momento las discutamos para que estas cosas que nos generan todas esas cosas negativas, pues tengamos la idea, la noción de que efectivamente las podemos transformar y que no pasa nada. Okay. Martín, tú trabajas talleres de masculinidades en distintos espacios públicos. Es muy importante el tallereo en este tema porque la teoría es sin duda importante, la revisión académica, ¿no? Como se hace en el feminismo. El tema de las masculinidades abreva del feminismo, ¿no? Completamente. Que ya tiene pues un desarrollo histórico muy importante, es muy necesaria su discusión en este momento en el que justo estamos en la antesala de poder tener una presidenta en el país, ¿no? Que ha sido, bueno, completamente polémico el tema. ¿Cómo se ve la perspectiva de la mujer todavía en nuestro siglo? Y los retos a los que se va a enfrentar, ¿no?
Sí, vivimos en un país que todavía es muy machista, eso Sí. es una realidad, pero afortunadamente se han abierto grietas. Creo que la recepción generalizada de la idea de tener una presidenta ya está muy establecida en la conciencia en la sociedad mexicana. Creo que se ha transitado, se ha avanzado y la verdad es que los hombres lo hemos hecho tan mal que solo por ver qué va a suceder, estamos ya con la idea de que es muy buena idea que tengamos una presidenta en México. Entonces, yo creo que sí, bueno, en realidad nunca se está preparado, las cosas suceden Ujú. y quizás muchos no estén de acuerdo, pero no importa, ya está ahí, hay un gran sector de la población que sí estamos ya preparados, estamos dispuestos, además, a entregar todo lo que esté en nuestras posibilidades para hacer que justamente funcione. No por el tema, aunque sí importante, que sea mujer, porque justamente pues es histórico, no habíamos estado en esta situación en México, en la Sí. historia de México, y es una excelente oportunidad. Sí. Em, no, y además creo que es importante decirlo, no es solo porque es una mujer, me parece que Claudia tiene como las herramientas para poder hacerlo de manera adecuada, no sé si me salió un poquito, No, 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 no. pero creo que sí estamos en el momento adecuado, porque además considero que sí es sumamente necesario, es urgente que podamos experimentar esto que se avecina. Y quería también retomar un poquito, porque me parece que no hablamos lo suficiente del tema del crimen organizado Sí. y estos chavitos que, pues, la realidad es que son carne de cañón para el crimen Así es. organizado. Y en la medida que no seamos capaces de llevar estos temas, como te decía hace ratito, a la ciudadanía en general, porque no hay espacios donde podamos reflexionar, pensar sobre la forma en la que aprendemos a ser hombres. Hay muchos mandatos, esto de ser valientes, de ser arrojados, de ser proveedores, que son mandatos de la sociedad y que si no los discutimos, reflexionamos, nos aprendemos así de manera tajante, Los los adoptamos. adoptamos sin estas posibilidades más amplias que tienen esos conceptos, ¿no? O sea, es evidente que tenemos que ser valientes, pero esto no nos lleve a hacernos daño a nosotros mismos. Así es. Y entonces estos chavitos, si nadie nos pone a reflexionar, a pensar que sí es importante solventar nuestras necesidades básicas, o sea, tenemos que hacerlo, no podemos no, Claro. pero que si no es la única manera, Así es. ese camino, ¿no? Y que además te va a dar ciertos privilegios, ciertos momentos, pero se te va a acabar muy rápido. Y Así que es. además contribuye a esta ola de violencia que todavía parece que va tomando su curso, no llegamos a un pico porque justamente quedan muchas discusiones pendientes en ese sentido. Sí. Yo estando compartiendo el espacio partidista en otro momento, insistía mucho en la necesidad de tomar talleres de masculinidades, porque justamente también ahí hay violencia, ¿no? En la institucionalidad se ejerce un mandato no escrito, no dicho, pero sí bastante reiterado, ¿no? Respecto a cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Em, Ha costado muchísimo trabajo el tema de la equidad, la paridad. Ha costado mucho trabajo. Se ha ido ganando espacio, pero todavía tenemos casos, ejemplos donde en ciertos municipios dicen, bueno, vamos a perder, entonces hay que buscar que sea una mujer la que contienda ahí, Mm, ¿no? Eso es sumamente, pues, patriarcal, ¿no? claro, Porque claro. además quienes deciden siguen siendo los hombres. Afortunadamente, pensaba ahorita en el Estado y cómo está constituido el CEN y hay varias mujeres, ¿no? Varias mujeres. Ajá. Todavía son más hombres, pero sí pareciera que quienes toman las decisiones siguen siendo los hombres. Dijéramos, es la lucha, ¿no? Y creo que se va caminando, se va transitando, pero justamente eh,
esta idea de machismo, de patriarcado, son conceptos que están ahí, que nos construyeron y que la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Así Y es. pensamos que está bien, que estamos haciendo lo suficiente, pero no tenemos ese ejercicio de reflexión de cuáles son nuestros comportamientos y cómo estamos contribuyendo a estos machismos. Así es. Y pues los reproducimos. Entonces, mientras no hagamos un ejercicio de reflexión más cuidadoso, que podamos, por esto es el tema de los tallercitos que nosotros estamos ahí haciendo, porque tenemos muchas actitudes que nosotros pensamos que no son, pero sí están ahí. Entonces es sumamente entre estas reflexiones. Y hay una resistencia muy fuerte por parte de los hombres en general, pero quienes están acostumbrados a tomar decisiones, a estar en el poder, pues les cuesta un poquito más, porque entonces empiezan a racionalizar eso y eso implica que se den cuenta que necesitan desprenderse de ciertos espacios de poder. Así es. Así es. De construir, ¿no? El de construirse en el espacio, en el género, en la masculinidad, cómo yo ejerzo mi hombría, en cómo me relaciono en casa con mi hija, con mi esposa, con mi hermana. Desde ahí se determina, desde los roles de género, ¿no? Sí. Cómo debe ser, ¿no? Que el hombre se tiene que sentar en la mesa, que la mujer le tiene que acercar el alimento, que el hombre no puede lavar trastes, no debe hacerlo, ¿no? Que el hombre no puede preparar los alimentos. Entonces estos temas que son tan cotidianos y que están tan presentes en la vida, nos llevan luego a tomar decisiones, ¿no? Respecto a cosas más importantes. Por ejemplo, hay como la sensación de que se ha avanzado mucho. Luego algunos hombres nos quejamos de que no puede ser, las mujeres están tomando mucho poder, ya tienen derecho a decidir qué quieren estudiar. Em, y yo pienso, bueno, sí se ha avanzado, no podemos negar ese asunto, pero de entrada, por ejemplo, para el ámbito universitario, si pensamos que el, las personas que tienen acceso a la educación superior, pues es sumamente reducido, es un porcentaje muy pequeño, y de ese porcentaje reducido, a las mujeres todavía les cuestionan mucho el tipo de carreras que pueden estudiar. Así es. ¿No? Si vamos a las facultades de ingenierías y demás, ya vemos más mujeres, Uh-huh. invariablemente, pero siguen siendo predominantemente de hombres. Y si vamos a la licenciatura en enfermería, por ejemplo, que es una actividad que se ha asumido que tienen que realizar las mujeres, pues Sí. siguen siendo más las mujeres. Entonces sí es muy fuerte el rol de género que determina qué puede hacer un hombre y qué puede hacer una mujer. Pero como bien dices, es sumamente importante meternos a esos espacios de reflexión porque te va a dar la pauta para transformar esas realidades, ¿no? Si tú no eres capaz de reflexionar, de tener un papel más equilibrado en tu casa a la hora de reproducir o no este machismo, pues es sumamente fundamental, ¿no? Cuando les dices a los niños, tú no puedes lavar trastes, deja que lo haga tu hermana, tú no puedes llorar porque eres hombre, tú no puedes hacer cositas, manualidades, porque eso es Uh-huh. para mujeres, Uh-huh. pues ahí estamos reproduciendo esos patrones, ¿no? Y cuando las mujeres toman decisiones y no las respetas y las cuestionas, pues también estás incidiendo, estás fomentando este poder de los hombres sobre las mujeres. Y es un poder que se ejerce muchas veces desde la violencia, ¿no? Es un ejercicio de dominación voluntario e involuntario que si no se reflexiona, si no se lleva a un ámbito de reflexión, pues difícilmente vamos a cerrar la brecha, ¿no? Entre hombres y mujeres, que es la trascendencia justamente de este tema, ¿no? El buscar la equidad, la igualdad, el equilibrio entre hombres y mujeres, ¿no? Sí,
Sobre todo creo yo unas mejores condiciones de vida para las personas. Sí, Entonces, si tú tienes una masculinidad hegemónica que tienes que seguir necesariamente, porque si no lo haces, eh, estos pactos en la sociedad toman represalias sobre ti, pues justamente no tienes una vida libre, claro. porque las decisiones que pudieras tomar están influenciadas por pues sí, por esta sociedad, y entonces te limita, no tienes esa libertad. Así es. Eso pasa con nosotros, los hombres. Si pensamos que ahí mismo están las mujeres, pues justamente si una mujer quiere ser futbolista profesional, Así es. pues problemón. Así es. Si quiere jugar básquetbol profesional, Así problemón es. también, Así es. ¿no? Porque la testosterona es de los hombres, ¿no? Efectivamente. Y entonces somos quienes estamos diseñados, destinados para tener este tipo de actividad. Entonces, esta masculinidad hegemónica que afecta a hombres y mujeres, que afecta de manera generalizada, pues limita en gran medida nuestro actuar. Y entonces eso nos lleva a tener muchas frustraciones y entonces a enojarnos y entonces a tener una tensión constante hasta reventar y siempre estar enojados como hombres. Y es un eterno ser, es un eterno estar, Sí. y es un eterno hacer que sin duda tenemos que cambiar, porque justamente nos lleva a estas situaciones difíciles de la convivencia, ¿no? De la igualdad, del desarrollo, que pareciera chiste, ¿no? Pareciera sacado de la manga, pero hay estudios serios, ¿no? Que señalan que este ejercicio de los supuestos micromachismos, ¿no? Que no son más que machismos, no tienen nada de micro, Sí, sí. ¿no? Son machismos que se están reiterando constantemente, producen desgaste, producen enfermedades, producen cansancio, frustración, generan una serie de expectativas de vida que no siempre se pueden cumplir, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el rol de la familia, cuando la mujer se vuelve la proveedora de la casa, ¿no? O sea, no se pueden cumplir. Así es. Este ideal de ser hombre no se puede cumplir. Así es. Y por eso nos mantiene estresados, enojados y demás. Nos han hecho pensar que antes los hombres sí lo hacían, pero en realidad es que no. No tenemos referentes históricos de que haya habido sociedades donde se pudiera llegar a este ideal. Siempre hay condiciones que pues convivimos con otras personas y entonces para poder solventar las necesidades necesariamente necesitamos de otras personas. Necesariamente no podemos de manera individual solventar esas necesidades. Así es. Ya sea, puedes solventar el tema económico, podría ser, pero entonces dejas desprotegido el resto que son igual de importantes. De nada nos sirve que una persona gane mucho dinero si por ejemplo no tiene el cuidado, no tiene los cuidados, no ejerce su paternidad con su familia, con sus hijos, por ejemplo, ¿no? O si no es buena pareja. En el caso de que funcionara la familia tradicional, ¿no? Claro. Entonces, simplemente es inaccesible que podamos los hombres solventar todas las necesidades de otra persona, de otras personas. Pero sin embargo es un ideal que nos han metido en la cabeza y sufrimos un montón intentando alcanzarlo. Así es. Y dijéramos, te decía, no hay espacios que nos ayuden a reflexionar en ese sentido para atenuar la carga. Por ahí estamos empezando a construir algunos, pero todavía nos falta un buen caminito. ¿Y qué te has encontrado en el camino, Martín? Cuéntanos. En estos talleres que das, normalmente la gente se abre su corazón, abre sus sentimientos, sus realidades, sus experiencias, su vida privada, y tiene la oportunidad de contar con otros hombres sobre estas cosas que duelen mucho. En una ocasión, en un primer taller, compartí con unos compañeros, compartimos un señor de 50, 60 años. Empezamos pues diciendo que el ser hombres es una construcción social, que nos han impuesto estas y tales formas de serlo,
Entonces él, pensando, llegaba a la reflexión de lo enojado que había estado con su mamá, porque su mamá le había como introducido, le introdujo estos, esas ideas, Ujú, estos mandatos, ujú. y entonces él estaba muy enojado con ella. Ahí había fallecido su mamá, Su papá. su mamá, su Ah, mamá, cuando falleció. cuando falleció su mamá. Ujú. Y entonces nos abría y nos decía, es que yo no sabía, pero ahora entiendo que estaba muy enojado con mi mamá porque me golpeaba, me hizo una vida muy difícil. Y entonces el señor llorando y demás. El tema es que justamente nunca platicó estos asuntos porque no le era permitido. Entonces se encontró en un espacio donde fomentamos la expresión de sentimientos, expresar sentimientos y demás. Y entonces fue pues muy Conmovedor. conmovedor para él, ¿no? Y soltó las lágrimas y demás. Le agradecimos que hubiera compartido. Pero sí, los compañeros se abren. Algunos les cuesta más trabajo, algunos les cuesta más trabajo porque no es sencillo. Claro, Por eso consideramos que tiene que ser, es un proceso, gradual. ¿no? Y todos lo tomamos de distinta manera, pero considero que sí sirve y funciona mucho porque nos ayuda justo a expresar esas emociones que pues tenemos limitadas, que no se nos permiten otros espacios. Así es. Fíjate que vengo de un evento de la Secretaría de Educación en el estado que dio a conocer unos manuales en los cuales establece el tema del género en la educación, ¿no? Y viene el tema de diversidad sexual. Por cierto, estos manualitos, por aquí los traigo, se los muestro, para que los revise, tenga oportunidad de estudiarlos, de verlos. Son bien interesantes porque plantean una perspectiva desde la transversalidad de la perspectiva de género en la educación básica, en preescolar, primaria y secundaria. ¿Y la masculinidad? Para mí es sumamente importante iniciar este proceso desde las infancias, Ujú, porque justamente ahí es donde se constituye, ujú. ¿no? Y si tenemos una masculinidad más diversa, ¿no? Donde justamente podamos expresar emociones, sentimientos y demás, nos va a dar cabida para después entender justamente el tema de la diversidad sexual, de Así géneros es. y demás. Porque esa masculinidad que nos construyen hegemónica es sumamente cerrada. Y te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que alcanzar todos esos ideales. Y si no los alcanzas, no eres lo suficientemente hombre. Y Así entonces es. eso nos lleva a reaccionar contra otras personas que no están interesadas eh, seguir, en seguir esta forma de masculinidad. Ujú. Entonces, si desde niños, en este caso sí niños, entendemos que nuestra masculinidad no es una cosa construida, terminada, sino que se está transformando, se está Así es. construyendo, pues vamos a ser personas más abiertas, más libres y con menos cargas que nos seguimos. Por eso sí, a mí me parece que tendría que estar eh, introduciéndose en la educación formal. Educación básica, ¿no? Muy importante el estudio de las masculinidades. Eh, Martín, qué más nos puedes aportar el tema de la masculinidad? ¿Hacia dónde camina el tema? Sabemos que ya de alguna manera el hablar desde lo que uno es y no quiere ser resulta complicado. A mí me parece muy, muy importante y por eso lo trabajamos a través de talleres, porque no es que alguien nos venga a enseñar a cómo ser hombres. Mm, Lo que trabajamos ahí es, aprendimos unas formas de ser hombres. Lo que tenemos que reflexionar es cuánto de esas formas nos generan bienestar y cuánto de esas formas nos generan problemas, nos generan daño. claro, Y no solo a nosotros mismos, sino a las personas con las que convivimos. así es. Y entonces cuando empezamos a hablar al respecto,
primero con nosotros, qué está pasando con esta manera en la que aprendemos, qué consecuencias tiene nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, hacemos un ejercicio del termostato con varios compañeros. Este ejercicio es saber tú en tu vida cotidiana cómo traes el termostato. Bueno, primero hacemos la explicación de qué es un termostato, que casi todo el mundo sabemos, Claro. ¿no? Que es este aparatito que mide la temperatura del carro. Así es. Si andas en 50, 60, Como el violentómetro. ajá. Entonces, pues cómo andamos nosotros con nuestro termostato en nuestra vida cotidiana. Algunos yo, por ejemplo, decía pues como 40, ¿no? Porque la verdad sí soy muy tranquis. Pero otros compas, no, pues sí 60, 70. ¿Qué pasa cuando en el termostato del carro subes a 70, 80? No, pues se desviela el carro. Pues justamente lo que tenemos que hacer es pensar en estas cosas para tener un termostato pues más abajito, Sí, ¿no? Porque luego andamos con enojos y demás, que así muchos es. de ellos tienen que ver con que no obedecemos esa masculinidad hegemónica. Que sí lo obedecemos, más bien que no la alcanzamos, Así ¿no? es. Entonces ya no gano suficiente dinero, ya no soy suficientemente hombre para una mujer que le interesa tener dinero, que le compren cosas y demás. Entonces, pues ando haciendo muchos trabajos, haciendo muchas cosas para poder dar pues esta forma de vida, ¿no? Pero tiene que ver más con lo que nosotros aprendimos que con lo que esas otras personas desean, Claro. ¿no? Y entonces, pues somos nosotros mismos quienes no cumplimos con estas formas y andamos por la vida enojados, eh, pues peleándose, ves gente en la calle, en los carros que se bajan y se golpean y es como, a ver, espérense, o sea, ¿qué pudieron haber hecho para agarrarse a golpes con alguien más? Más bien, ¿qué está pasando en sus vidas? Que la primera forma de discernir, sí, arreglar una problemática, pues agarrarse a golpes, Ok. ¿no? Entonces, estas cosas hablamos en los talleres, eh, que nos ayuden un poquito a entender por qué actuamos de determinadas maneras. Decir que la masculinidad se construye, que sí la aprendimos de una manera, pero podemos repensarla, transformarla y llevarla a otro camino, por otro rumbo, que nos permita justamente establecer relaciones más solidarias, con cuidados, con respeto, básicamente. Ah, pues muy bien, Martín. Qué bueno que has venido a platicarnos sobre este tema de las masculinidades tan necesario en nuestro tiempo. Me parece que tendría que ser algo que se aborde justamente desde la educación básica, porque justamente tenemos desde ahí que aprender a reconocer las diferencias, ¿no? A reconocer los sentimientos que son tan necesarios para poder relacionarnos, ¿no? Para poder convivir con nosotros, con nosotros. Y bueno, Martín, ¿dónde te podemos encontrar a nuestra audiencia que le interese acercarse al tema de masculinidades? ¿Qué espacios hay justamente para la reflexión entre hombres? Sí, ahorita tenemos este grupito, vamos a conformar una asociación civil. ¿Ok? Este, mm, entonces estamos construyendo el espacio. Sí, Por lo pronto, pues ahí está mi Facebook, Martín Cortés Noyola. sí, Ahí se pueden acercar. Digo, nos quedamos sin espacio ahora en estos días y justo estamos en ver hacia dónde nos vamos a mudar para poder llevar a cabo estos tallercitos, reuniones. sí. Y en lo futuro, en un futuro inmediato, vamos a tener ya nuestra asociación civil bien establecida para, pues sí, tener contactos y poder ofrecer este espacio a demás gente, decir que ahí estamos a la orden, vemos varios compitas que damos charlas, tallercitos, la idea, la verdad es empezar a llevar a las colonias, al escenario público, ese tipo de discusiones. Y que se acerquen, yo sé que cuando escuchan la palabra masculinidad, masculinidades, vienen muchas dudas, eh, pero es una reflexión interesante que justamente nos va a ayudar a tener una vida más liviana, con menos complejos, menos violenta y que nuestras familiares, amigas y amigos lo van a agradecer. Lo van a agradecer muchísimo. Me parece que es un tema que tiene que trascender
pero tremendamente, así como me parece que tiene, que después de la, ¿qué le llaman? Tercera ola feminista, Ajá. hubo una segunda, hubo una primera, así como la cuarta transformación, ¿verdad? Efectivamente. Tiene que haber un tema de las masculinidades, del abordaje de las masculinidades, como un tema de salud pública. Completamente. Así lo tenemos que establecer. Su importancia, me parece que tienen que haber muchos talleres, ¿no? Tantos como Alcohólicos Anónimos, Sí, ¿no? sí, sí, Tantos definitivamente. que permitan esta reflexión profunda sobre lo que es ser hombre. Y si usted tiene la necesidad de expresar esta masculinidad que lo lleva a una situación de estrés, de violencia recurrente en casa, que no está a gusto en el trabajo, en la convivencia con sus compañeros, con la sociedad, ¿no? Bueno, Hay que que acercarse. hay que acercarse, hay que pedir ayuda siempre, siempre. Sí. Martín, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Poncho. Muchas Un gracias. placer estar por acá Qué contigo y tu gusto. audiencia. Qué gusto que te des la oportunidad de venir y platicarnos sobre masculinidades. Muy importante Sí, el revisar qué es ser hombre, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser persona de la diversidad sexual, qué es ser sí, persona en general, ¿no? sí. Muy bien, Martín. Pues muchas gracias, gracias por el espacio al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, todo el sistema al pueblo. Nos vemos pronto. Hasta luego.